Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hace 8 días, el último sábado que estuvimos estudiando el libro de Lucas, comenzamos a leer un poco la profecía de Zacarías, cuando Juan el Bautista nace y es circuncidado y se le pone el nombre. Dice la palabra que su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, habló. Y la primera parte de la profecía que estudiamos la vez pasada tenía referencia al desarrollo del trabajo de Dios con la nación de Israel. Todo ese plan, cómo se vino desarrollando y cómo Zacarías, lleno del Espíritu, ve proféticamente que todo lo que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento comienza a cumplirse, y él está siendo testigo de esos grandes acontecimientos, especialmente por el nacimiento de su hijo Juan y por lo que habría de venir a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces dijimos que leímos la profecía hasta la mitad porque íbamos a dejar hoy para estudiar la otra parte de la profecía que tiene que ver con Juan el Bautista. Entonces hoy vamos a leer la parte que tiene que ver con la profecía en relación al hijo que acaba de nacer, a Juan. Entonces vamos a leer desde el verso 76 hasta el verso 80, que serían los pasajes que hoy vamos a considerar confiando en el Señor. Dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Como decíamos la vez pasada, esa frase ahí en el verso 67 que dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, y veíamos esos pasajes del Antiguo Testamento que muchas veces esa llenura del Espíritu Santo estaba relacionada con las palabras que iban a salir de la boca del profeta. De alguna manera el profeta Miqueas decía que fui lleno del Espíritu Santo para hablar juicio con poder. ¿Se acuerdan esa palabra juicio? Entonces decíamos que de alguna manera la figura del profeta tenía la función de dar el veredicto divino a los hombres a través de la boca de los profetas. Entonces Zacarías ve el nacimiento de su hijo y habla de parte de Dios, dando como el testimonio divino acerca de lo que iba a ser su hijo. Y es maravilloso lo que Zacarías dice acerca de su hijo. Entonces hoy lo que vamos a ver, no vamos a ver mucho en detalles, pero sí un poco la esencia de lo que habría de ser el ministerio de Juan, por lo que dice Zacarías, y cómo eso hace parte de un todo y de una serie de profecías que Dios había dicho, y pues este es el cumplimiento de asuntos muy importantes que para cualquier judío que tuviera una fe pura y una fe en las Escrituras era algo muy importante. Entonces comenzamos con la primera frase que dice ahí en el verso 76. Dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Y ahora la siguiente frase es muy interesante porque, como vamos a leer ahorita, es una frase que está ligada con algunas profecías que para ellos eran muy importantes. Dice: porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces, este niño que acaba de nacer tiene un camino ya trazado. No solo porque Zacarías lo acaba de decir, sino porque ese niño es el cumplimiento de unas promesas muy importantes del Antiguo Testamento. Entonces cuando Zacarías ve al niño, comienza a hablarle al niño, pero tú vas a notar que lo que Zacarías le dice al niño
no es la primera vez que se dice en la Biblia. Hay varias referencias y usted va a ver que el Nuevo Testamento usa estas mismas palabras para hacer referencia al ministerio de Juan. Entonces vamos a leer unas palabras del Señor Jesús ya mucho más adelante, donde el Señor Jesús habla de Juan y nos muestra la importancia de este profeta, porque como vamos a leer, Juan es un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, pero es el gran profeta, porque su ministerio se distancia de los otros por la peculiaridad de lo que Dios le encomendó a Juan y de la importancia de la profecía que se cumple con el nacimiento de Juan. Entonces vamos a mirar las palabras del mismo Señor Jesús ahí en Mateo 11, donde el Señor está hablando de Juan el Bautista. Y él dice unas palabras muy, muy importantes de Juan y lo relaciona con lo que acaba de decir Zacarías y con una serie de profecías que vamos a comenzar a leer hoy. Mateo 11, verso 7. Dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, es una figura como un hombre que lo lleva de aquí para allá el viento, y seguramente no, porque la figura de Juan, su carácter, su ministerio, en vez de ser una caña que se la lleva el viento de aquí para allá, es la figura de un hombre muy fuerte, un hombre muy firme, una columna de hierro, un hombre con un carácter inquebrantable, con un ministerio que sacudió toda una nación y muy impactante. Pero curiosamente este ministerio no lo salieron a ver al templo, ni lo escucharon en la sinagoga, sino tuvo cierto color, ¿no? Y dice el Señor Jesús: ¿o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿No? Porque aún los sacerdotes de la época se vestían de cierta manera, los fariseos de la época se vestían de cierta manera, pero ese no era Juan. Juan, como nos lo describe las Escrituras, era un hombre bien salvaje, si se puede decir, un hombre del desierto, un profeta de esos que se encuentran en pocas ocasiones, un profeta con un mensaje muy claro, muy tajante y muy especial. Entonces él comienza a decirle: bueno, a ver, ¿qué salieron a ver? Y él mismo responde: he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y él mismo responde: sí, os digo, y más que profeta. O sea que sí, Juan era un profeta, pero cuando usted lee las palabras de Zacarías, la frase dice: y tu hijo, profeta, pero no solo queda ahí, sino profeta del Altísimo será llamado. No que los otros profetas no fueran profetas del Altísimo, pero esa frase es muy especial por lo que el mismo Señor va a decir acá. Dice: porque este es de quien está escrito. Y ya no va a citar las palabras de Zacarías, sino va a referirse especialmente a algunas profecías del Antiguo Testamento. Malaquías 3, Malaquías 4, Isaías 40. Y el Señor cita, dice ahí: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, el Señor nos dice que entre los profetas de aquella dispensación del Antiguo Testamento hasta su venida, de mujer no ha nacido otro profeta como
Juan el Bautista. Pero el nivel que el Señor le pone a Juan el Bautista está relacionado por lo especial de su ministerio. ¿Qué es lo especial de su ministerio? Que él no solo venía a hablarnos de Dios, sino que él venía delante de Dios preparándole el camino a la manifestación de Dios mismo. Eso es lo que hace el ministerio de Juan supremamente especial. Porque, por ejemplo, Pedro hablando de los otros profetas, vamos a leerlo. Ahí en primera de Pedro 1:10, Pedro nos habla de los otros profetas, que en este sentido el ministerio de Juan fue muy especial y muy importante. Primera de Pedro 1:10, mira cómo Juan habla, como Pedro habla de los otros profetas. Dice 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea que cuando los profetas hablaban, muchas veces lo que ellos hablaban lo inquirían y lo indagaban, hasta preguntaban. Usted va a ver que Daniel muchas veces preguntaba porque lo que Daniel hablaba no lo entendía. Y hasta el mismo ángel le dice a Daniel, bueno, Daniel, cierra las palabras de este libro porque no es para ti, no es para este tiempo. O sea, ellos muchas veces hablaban, pero no sabían lo que hablaban, no entendían, pero investigaban. Porque se notaba que su mensaje no era para ellos, sino que era algo que iba a suceder en el futuro. Dice Pedro, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea que ellos, algunos aspectos que indagaban era, ¿quién será? Porque ellos hablaban del Mesías. Y ellos decían, ¿quién será? Y la otra pregunta no era solo ¿quién será?, sino en qué tiempo vendrá. Entonces usted comienza a ver la diferencia de esos profetas a Juan, porque Juan ya no nos va a decir quién será, sino nos va a decir, este es. Y Juan ya no nos va a decir en qué tiempo será, sino hoy es el día. ¿Sí ven la diferencia de Juan? Que Juan no va a cumplir un ministerio de algo o anunciar algo futuro como lo hicieron la gran mayoría, todos los profetas anteriores, sino que este profeta va a tener en sus manos el cumplimiento del mensaje de salvación. Es más, hasta lo va a bautizar. Mira el privilegio que el Señor le concedió a Juan. Entonces Juan no es el mayor por algo en sí mismo, sino porque su misión era relacionada con un cumplimiento glorioso y específico. ¿Sí lo estamos entendiendo? Y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. O sea, no era para algo para ellos, sino era algo para nosotros. Vamos a leer algunas referencias pues a los pasajes que hace referencia a Jesús y los evangelios cuando citan el ministerio de Juan. Primero leamos el que yo decía ahorita en Malaquías 3, verso 1. Y después vamos a ir a Isaías 40. A las referencias que está haciendo el Señor Jesús, a las referencias que hace Zacarías cuando ve a su hijo. Porque todos los judíos, como decíamos ahorita, tenían la expectativa de que antes que viniera el Mesías, iba a venir un mensajero. A tal punto que algunos de ellos, el pensamiento popular era que ese mensajero iba a ser el mismo Elías que Dios lo iba a enviar. Que no estaban equivocados, solo que no era que Elías iba a venir, sino que iba a venir un hombre con el espíritu de Elías. Eso no es reencarnación como usa la Nueva Era con esos pasajes, sino que Juan el Bautista, un hombre diferente a Elías, un hombre que iba a nacer, como no lo ha venido escribiendo la Biblia, hijo de Elizabeth, hijo de Zacarías, iba a tener un ministerio muy parecido al de Elías. Y usted cuando mira, se vestían igual, andaban por los mismos lugares y predicaban de la misma manera, hasta comían de la misma manera. Entonces su ministerio iba a ser muy parecido. Pero entonces cuando
está esa expectativa y nace el muchacho. Zacarías, lleno del Espíritu, dice, este era el mensajero. Este era el mensajero que Dios había dicho. ¿Dónde lo había dicho? Pues vamos a leerlo. Malaquías 3, verso 1, dice, he aquí, Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Fue la última voz de los profetas que se escuchó en el Antiguo Testamento, fue Malaquías. Y Malaquías dice cosas muy interesantes. Entre esas, cierra su ministerio o enseña en su ministerio que Dios iba a traer una salvación. Ya Isaías lo había dicho en la época de los reyes, pero ahora Malaquías, antes de que culmine ese periodo, dice, Dios va a venir y va a traer una salvación. Pero antes de que Dios venga, Él va a enviar su mensajero. Y dice, he aquí, yo envío mi mensajero. ¿Y qué hará este mensajero? El cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Sí, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién es el que viene? He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces la profecía es muy importante porque nos muestra la manera como Dios va a actuar. Antes va a venir un mensajero. Y no solo, también es muy importante, estos pasajes que vamos a leer ahora son muy importantes cuando hablamos de la divinidad del Señor Jesús. Porque como lo vamos a ver y como lo estamos leyendo, la palabra dice que era Jehová mismo el que vendría. Delante de mí yo voy a enviar mi mensajero porque yo voy, pero Él va primero. Pero ¿quién es el que viene? Dios mismo. Solo que antes de que Él viniera a salvar a los hombres, Él iba a enviar su mensajero. Y lo que está diciendo Zacarías y lo que comenzamos a leer en el Evangelio de Lucas es que eso se está cumpliendo en este momento. La otra referencia, Isaías 40, es el otro pasaje al que está citando el Señor Jesús. Porque los evangelios dicen, como dijo Isaías. Ya específicamente, ¿qué dijo Isaías? Pues vamos a leerlo. Isaías 40, verso 1. Unas palabras muy claras acerca de la obra del Señor, cómo iba a enviar su mensajero y a quién le iba a preparar el camino, Juan el Bautista. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea, el profeta comienza a hablar de algo que tiene que decírsele a Israel, que trae consuelo, que trae salvación, que trae perdón de pecados y que hay que decírselo al pueblo. Pero ¿quién va a ser el encargado de decírselo al pueblo? Porque así como cuando iba a llegar un rey a una ciudad, ese rey enviaba antes un pregonero para que ese pregonero anunciaba para que la ciudad estuviera preparada a la llegada de este rey. Así Dios muestra que Él va a venir. Pero antes de que venga, su nación tiene que estar a la expectativa de que Él viene. Pero entonces, ¿cómo va a hacer Dios para que la nación esté a la expectativa? Pues Él nos muestra que va a venir un mensajero y que ese mensajero va a cumplir un gran ministerio en el desierto, a tal punto que su voz va a ser oída por todo Israel y todos van a saber que va a haber profeta, pero que en sí el profeta no trae la salvación. Simplemente Él está preparando el corazón de la nación para que cuando venga Dios mismo, la nación entienda que ha llegado la salvación de Jehová. ¿Sí lo está entendiendo? Esto es muy importante porque eso es lo que estamos leyendo en el Evangelio. Este muchacho va a nacer y como dice el pasaje, va a crecer en el desierto y en el desierto va a comenzar a clamar a gran voz. ¿Pero qué va a decir? Lo que dice Zacarías, lo que dice Isaías, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros en el cumplimiento. Ahí en el 3. Voz que clama en el desierto.
¿Qué tiene que hacer la voz que clama en el desierto? Preparad camino a Jehová. Ahí comienza uno, mire, cuando a usted le dicen, bueno, yo quiero que usted me muestre pasajes específicos donde la Biblia hable que el que vino era Dios, que Jesús es Dios, comience a apuntarlos. Comience a apuntarlos. ¿A quién le venía a preparar el camino Juan? A Jehová mismo. Y no solo es un pasaje abierto, sino, mira cómo lo dice, enderezad calzada en la soledad, ¿a quién? A nuestro Dios. Y usted ahorita va a ver que el Nuevo Testamento es muy claro cuando habla de esto. Dice, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¿Cómo hacen las carreteras? ¿Usted ha visto cómo hacen las carreteras? Digamos, un pedazo donde es muy montañoso. ¿Cómo tienen que hacer las carreteras? Pues tienen que aplanar, bajar lo alto y subir las partes que son. Eso era lo que venía a hacer Juan el Bautista. Cuando comencemos a estudiar, porque hoy no lo vamos a hacer, simplemente estamos haciendo referencia a lo que decía Zacarías de él. Cuando comencemos a estudiar el mensaje de arrepentimiento, ¿qué es? A los orgullosos, bajarlos, a los humildes. A los de corazón opacado, triste, consolarlos. ¿Sí? Porque eso trae el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios a los orgullosos los manda a bajar del bus. Pero a los humildes los lleva y los sana y los acoge en la gracia que es en Cristo Jesús. Y usted va a ver cómo Juan tiene ese color cuando comencemos a estudiar esas predicaciones de Juan, que comienza a decirle a los altivos, a los religiosos, generación de víboras. ¿Qué está haciendo? Bajando los montes. Pero también a otros los está subiendo, los está llevando a la gracia. Este es el Cordero de Dios, ¿no? Entonces Juan tuvo ese llamamiento de Dios, y eso es lo que estamos viendo hoy. Lo que decía la profecía acerca del ministerio de Juan. Mira lo que dice. ¿Para qué? Cuando él tenga el camino preparado, ¿qué va a suceder? Porque como vamos a ver, Juan fue un profeta que duró 30 años siendo preparado en el desierto para que su ministerio durara más o menos 6 meses. ¿Por qué duró tan poco? Porque el asunto, él preparaba el camino y desaparecía. Un ministerio muy importante, muy eficaz, pero también muy corto. Tremendo, ¿no? El hermano, creo que Leonard Ravenhill decía, hoy en día los profetas duran 6 meses preparándose y 30 años enseñando. Juan el Bautista duró 30 años preparándose y 6 meses enseñando. Y lo que hizo ocasionó un gran avivamiento, porque preparó el corazón de la nación completa, para que cuando Jesús comenzara a predicar, entendieran los que son de la fe, que ese era lo que Isaías decía. Dios mismo, la gloria de Jehová, como lo estamos leyendo acá, como lo vamos a leer, delante de sus ojos. Y dice, y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Ustedes se acuerdan cómo comienza la epístola a los hebreos? Así como parafraseándola. Dios, habiendo hablado muchas veces por los padres y de muchas maneras, en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. Pero cuando comienza a hablar del Hijo, él dice esto, y mire lo que estamos leyendo en Isaías, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. O sea que cuando, como hemos dicho algunas veces, cuando Isaías o Ezequiel tiene una visión de la gloria de Jehová, ¿a quién estaban viendo? Juan 12 dice que cuando Isaías vio, dice que vio a Jesús en la gloria. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque Jesús, el que se hizo carne, el verbo que se hizo carne, eternamente ha existido. Y es la imagen del Dios invisible. Entonces cuando Jehová habla de que Él va a venir y se va a hacer visible y va a salvar a los hombres, se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad.
el Hijo, el Verbo, el resplandor de la gloria, la imagen del Dios invisible. Dios mismo, como lo vamos a leer en estos pasajes y como lo vamos a leer en los evangelios, porque no hay nada más incongruente que si se puede decir, una secta, o nada más incongruente que unas personas que dicen que son cristianas, que creen en la Biblia, niegan que Jesús es Dios. Cuando las mismas profecías, no solo las profecías, por eso le digo, esto hace parte de todo un andamiaje. Podemos leer pasajes donde el Padre le dice a Jesús que es Dios, podemos leer pasajes donde el Espíritu Santo habla de Jesús como Dios, podemos leer pasajes en el Nuevo Testamento donde Pedro habla que Jesús es Dios, donde Pablo habla que Jesús es Dios, donde los profetas en el Antiguo Testamento hablan que Jesús es Dios. Y como vamos a leer ahorita, donde Juan dice, es que el que viene, que es antes de mí, es mayor que yo no soy ni digno de encorvarme y desatarle la correa del calzado. ¿Por qué es tan importante él, el que le estás preparando el camino, Juan? Y dice Juan, porque es que la profecía dice que yo vengo a prepararle el camino al Señor. A Jehová, que Dios mismo que vendrá y os salvará. ¿Sí lo estamos entendiendo? Y bueno, estos pasajes son muy importantes cuando hablamos de la doctrina de Cristo, hermano. Hay que tenerlos muy, muy, muy resaltados. Dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad cansada en la soledad nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Sí, porque la boca de Jehová ha hablado. Pero como si la profecía no quedara ahí más adelante en el 9, sigue enfatizando el Señor. Acuérdese de quién está hablando Isaías. Cuando leíamos en Pedro, ¿qué decía Pedro de los profetas? Estos hombres estaban indagando y escudriñando la salvación que vendría a nosotros. Estaban hablando de una persona y de un tiempo. ¿Cuál persona y cuál tiempo? El tiempo es el tiempo del cumplimiento de los tiempos, cuando viene Cristo. ¿Cuál persona? El Hijo de Dios. Pero antes de que viniera el Hijo de Dios, venía el mensajero. Venía el mensajero. Dice ahí en el 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántate, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. ¿Qué tenía que decir este mensajero que iba a hablar en el desierto? Que tenía que hablarle a todas las ciudades de Israel. Ved aquí al Dios vuestro. Por eso el ministerio profético de Juan no es comparable con los profetas, porque los profetas hablaron en nombre de Dios. En cambio, Juan está diciendo, mirad aquí a vuestro Dios, que se ha hecho hombre para salvarlos. ¿Sí ven la importancia de Juan en comparación a los otros profetas? He aquí, que ¿quién es el que va a venir? Que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Y mira frases que se atribuyen no solo a la primera venida del Señor, sino a su segunda venida. Y he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Y mira cómo Jesús hablaba. Como pastor apacentará su rebaño. ¿Qué decía Jesús? Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces el ministerio de Juan es muy importante porque él da el cumplimiento a las grandes promesas de Dios del Antiguo Testamento de venir y manifestarse a los hombres de tal manera que los hombres encuentren su salvación en él. Un hermano
el profesor de Páramo, hablando de Juan, dice de esto. Dice, Juan no solo fue un hombre superior por su carácter, por su ascetismo, por su dignidad de profeta, sino que él es el precursor que inmediatamente preparó con su predicación al pueblo judío para recibir a Cristo. El que con su mano le bautizó y el que con su dedo le señaló como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él preparó el ánimo de los primeros discípulos que le siguieron. Bajo todos estos puntos de vista, Jesucristo no ha hablado de menor manera, sino con toda exactitud, que no hay otro hombre cuya dignidad supere a la de Juan el Bautista. Qué precioso, ¿no? Vamos a leer ahora algunos pasajes. Bueno, vamos a volver a Lucas 1:76. Y ya viendo la importancia de lo que está diciendo Zacarías y cómo ese es el cumplimiento de grandes promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento, vamos a ver un poco el color de su ministerio, algunas cosas que él va a hablar, y por lo menos echar un vistazo en el Nuevo Testamento, cómo eso se cumplió cabalmente en el oficio que Juan ejerció. Juan 1:76, donde comenzamos. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Ay, ¿por qué va a ser llamado así? Porque irás delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para preparar sus caminos. O sea, Juan va como el precursor, como el mensajero del camino y de la obra que Dios va a hacer. Una obra que tiene como asuntos específicos. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. No solo la palabra nos mostraba que Juan venía preparando el camino a Dios mismo, sino la palabra nos mostraba que Dios mismo venía a salvar a los hombres de sus pecados. Acuerda cómo comenzaba Isaías: ya doble porción has tenido por tus pecados. He aquí Dios vendrá y os perdonará. Y dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces el profeta venía a preparar el camino, a hablar de salvación, de perdón de pecados, y para que los hombres encontraran la paz. Que en el griego o en el hebreo, cuando se habla de la paz, de shalom, habla de no solo de paz interior o paz relación con el perdón de pecados, sino la prosperidad y la culminación del desarrollo de la plenitud del ser humano en Dios. Vamos a ver cómo esas cosas se cumplieron en el mensaje de Juan. Por eso cuando usted lea cualquiera de los 4 evangelios, porque todos los escritores entendieron esto, siempre comienza con el ministerio de Juan. ¿Sí? Era muy importante. Juan hizo una obra de preparación a todo lo que Cristo venía a hacer. Vamos a leer el Evangelio de Juan, cómo esto que Zacarías dice de Juan se cumplió cabalmente en el ministerio de Juan el Bautista. Por lo menos, como vamos a llegar a pasajes donde lo vamos a estudiar muy claramente su ministerio, hoy simplemente vamos a leer algunos para ver la relación de lo que hizo Juan con lo que habló su padre y cómo eso se cumplió. Nosotros hace años, los domingos acá compartimos una serie que se llamó La vida y el ministerio de Juan el Bautista. Yo no sé, algunos hermanos como que estuvieron, sí. Y ahí hablamos bastante de ese asunto, ¿no? Entonces hoy como que, para el que quiera entrar en más detalles, es muy interesante la vida y el ministerio de Juan. Aunque con el Evangelio vamos a encontrarnos algunos asuntos que seguramente tendremos que volver a tratar. Juan 1:1. Porque cualquiera nos podría decir, a mí esas profecías de Isaías me suenan una mala interpretación. Pero Juan en el versículo 1 muestra que no era una mala interpretación, que no es algo que nos estamos inventando los cristianos, sino que los apóstoles, así como los profetas, consideraron a Jesús no solo el Cristo, sino el Hijo de Dios, y por ende Dios mismo, que en él habitaba la plenitud de la deidad, que él era Dios con el Padre, eterno, preexistente, creador, como lo dice aquí Juan. Y es bien interesante, hermano, porque el evangelio que vamos a comenzar a leer
fue escrito por uno de los discípulos de Juan el Bautista. Juan, como él mismo lo dice más adelante, él era el amigo que le preparó la esposa al esposo. ¿Y cuál era la esposa? Hoy en día usamos ese lenguaje para la iglesia. Pero ¿cuál era la iglesia que Juan le preparó, Juan el Bautista, a Jesús? Sus discípulos. Entre esos tenemos nombres: Juan y Andrés, que fueron los primeros seguidores de Jesús, pero antes de ser seguidores de Jesús fueron seguidores de Juan. Y siguieron a Jesús porque Juan les dijo: ve aquí, este es. Entonces vamos a escuchar las palabras de un discípulo de Juan que después fue discípulo de Jesús y nos habla del concepto, de la visión, de la doctrina que recibió acerca de Jesucristo. Porque como nosotros decimos, a nosotros no nos interesa qué dicen los testigos de Jehová. No nos interesa qué dicen los mormones. No nos interesa qué dicen los musulmanes. ¿Cuál es nuestra comunión? ¿Dónde tenemos comunión nosotros? Primera de Juan comienza así: lo que hemos visto y oído, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que vosotros tengáis comunión con el Padre, con el Hijo y con nosotros. O sea que nuestra comunión es en torno a la revelación de Jesucristo según la Biblia. Por eso le digo, no según lo que dice Mahoma, no según lo que dice Carlos Russell, ni la gran cantidad de falsos profetas que han supurado y que han dado una doctrina falsa acerca de Jesús. No, sino nos interesa es conocer y creer en Cristo según la revelación de las Escrituras. Porque si algo que tenía muy claro Juan, como lo decía el profeta, era quién fue Jesús. Entonces, eso quedó escrito. Gracias al Señor quedó escrito. Y gracias al Señor podemos tapar la boca de muchas herejías que surgen en nuestros días. Pero con un solo versículo, un hermano decía, este versículo quita más cabezas que muchos. Quita muchas las doctrinas del unitarismo, la doctrina de los que niegan la divinidad de Jesús, las doctrinas que niegan la Trinidad. Este versículo llega y decapita a más de un hereje y sus mentiras. Dice Juan 1:1: en el principio era el verbo. Entonces Juan concibe el principio, pues, ¿cuál es el principio? Bereshit o Génesis. Ese es en el principio, cuando Dios comienza a crear todas las cosas. Pero ya en el principio el verbo era. O sea que aquel que se hizo carne, Jesús no llegó a existir en el vientre de María, sino que ya existía antes de todas las cosas, antes de la creación misma, como lo dice Colosenses: en él fueron creadas todas las cosas y él es el primogénito de toda creación. No quiere decir que él sea el primero criado, porque inmediatamente Pablo en Colosenses dice: y él es antes de todas las cosas. O sea que Cristo es antes de todas las cosas. Los judíos, cuando escuchaban eso, de una vez se armaban de piedras para apedrearlo, porque cuando él decía eso, ellos entendían que él se estaba haciendo Dios. Por eso cuando le dice, Jesús les dijo: Abraham vio mi día y se gozó, se alegró. Entonces de una vez los judíos dicen: pero ¿cómo tú nos vas a decir que Abraham vio tu día si tú no tienes sino 40 años? No tienes ni 40 años. Y Jesús les dice: es que antes que Abraham, yo era. No. De una vez, ¿cómo tú siendo? Ya, de una vez. Porque antes de Abraham quiere decir que él existía antes. Y hay una de las palabras que cuando uno habla de la doctrina de Cristo, ya uno se mete en un gran problema cuando la usa. Y la palabra es preexistencia. Porque preexistencia quiere decir que existió antes de todas las cosas. Y si existió antes de todas las cosas, solo un ser tiene esa cualidad. Y ese ser es Dios, que es eterno. Entonces cuando Jesús dice que él existió antes de todas las cosas, está diciendo que es eterno. Y está diciendo que es Dios. Cosa que no aceptan ciertas religiones, como el Islam. Dice: en el principio era.
Preexistencia, el verbo. Y ahora vamos a ver, Trinidad. Porque no era que el verbo era el Padre, sino que era que el verbo estaba con el Padre. ¿Sí lo entiende? Esas son palabras claves, hermano. Importantísimas cuando tratamos de doctrina cristiana. No es que el verbo, el Padre se hizo el verbo y después el verbo se hizo el Espíritu Santo. No, es que el Padre estuvo eternamente y con él estaba el Hijo. Y con ellos estaba el Espíritu Eterno. Porque así lo dice Hebreos. 3 personas subsistiendo eternamente. Entonces ahí comienza, ¿de dónde usted saca lo de la Trinidad? Pues de la Biblia, es que lo dice. No lo inventamos, no surgió en un concilio, como dicen algunos judíos, o como dicen algunos herejes. No, es que la Trinidad se la inventaron unos católicos en el concilio de Nicea, en el año... No. Cuando tú comienzas a mirar la Biblia, Dios habla como si hubiera estado el Padre y el Hijo antes. Cuando tú lees Proverbios, capítulo 8, y se habla de la sabiduría divina, la sabiduría personificada, que es el Hijo de Dios, el mismo verbo, dice, Jehová me poseía desde el principio, desde antes de todas las cosas, con él estaba mi delicia. ¿Sí? Y Jesús dice, también en el Evangelio de Juan, Padre, glorifícame. ¿Pero cómo? Con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuera. O sea que el Hijo estaba en gloria con el Padre antes de que llegaran a existir todas las cosas. Entonces, primer parte del versículo, preexistencia. Segunda parte del versículo, Trinidad, comunión del Padre y el Hijo. Y tercera parte del versículo, divinidad del Hijo. O sea, no era que nosotros interpretamos Isaías así como cuando Dios venga, porque dice, algunos judíos dicen, no, es que es un reflejo. Cuando un hombre venía en nombre de Dios era como si Dios mismo viniera. No. Porque ahí mismo dice que todo ojo le verá. Y cuando Juan nos va a decir que está hablando de Jesús encarnado, nos está hablando que Él es Dios. Y es lo que dice Mateo, nomás cuando iban a nacer le dijeron, se va a llamar Emanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Y dice, y el verbo era Dios. Una persona, era en el principio con Dios, con el Padre. Y mire, hermano, cuando hablamos de que Jesús es Dios también, no solo lo decimos por decirlo, sino que la Biblia le da atributos exclusivos a Jesús que son exclusivos de la divinidad. ¿Cómo qué? Solo Dios puede crear las cosas. Solo Dios es creador. ¿Sí me hago entender? Es una cualidad exclusiva de la divinidad. Y aquí, ¿qué se nos va a decir de él? Mire, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces damos honor a la Biblia y a la verdad cuando decimos Jesús es Dios. Juan le estaba preparando el camino a Jehová mismo, a Dios mismo que vendría a salvarnos. No por una interpretación privada, sino que cuando comenzamos a sumar la palabra, comenzamos a ver que Jesús era el cumplimiento del Evangelio. Ahora en el verso 6, ¿qué dice? Ahora, porque veníamos a hablar de Juan. Sino porque comenzamos leyendo esto. Porque es el testimonio del discípulo de Juan acerca de la verdad de Jesús. Dice, hubo un hombre enviado de Dios. ¿Sí? Recuérdese que Juan está escribiendo casi 70, 60 y algo años después. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Por qué vino este? Este vino por testimonio.
O sea, Él vino a hablar. Nosotros a veces nos equivocamos porque, bueno, a veces nosotros decimos que, y nos referimos a Él como Juan el Bautista. Como si el principal oficio de Juan fuera bautizar, pero no, hermano. No es el principal. Así como dice Pablo, él bautizó a algunos, pero Dios no lo envió a bautizar. Esa no era su principal función. Su principal función era predicar el evangelio. Ahora, ¿cuál es la principal función de Juan? Dar testimonio. Aún su bautismo era un testimonio, hermano, como lo vamos a estudiar después. ¿Testimonio de quién? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Se acuerda el pasaje de Zacarías? Para que anuncies a un pueblo que está en tinieblas luz y salvación, a fin de que todos creyesen por él. O sea, el ministerio de Juan está centrado y está dirigido hacia la persona y obra de Jesús, de tal manera que el pueblo judío estuviera preparado para creer en el Mesías Salvador. Muy importante, enfocar las cosas. Juan no vino a crear una nueva religión, aunque aún hoy en día hay personas que se creen seguidores de Juan. No me acuerdo, se me olvidó el nombre de esta línea. No me acuerdo cómo se llaman. No. Se llama, creo que son una línea de senios, pero pierdo el nombre ahorita. Pero Juan no vino a crear una línea de seguidores. Juan vino a anunciar acerca de Jesús. Dice, no era él la luz. No era él la luz. Sino que para que diese testimonio de... O sea, el asunto no era Juan, porque ahorita lo vamos a leer. Vinieron de los judíos a preguntarle, Juan, ¿eres tú? Y Juan dice, no soy yo, porque algo que vamos a ver es que Juan tenía en muy alta estima su ministerio y honró al que se lo encomendó. Cosa que a veces no sucede, porque Juan dice más adelante, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿No? Juan entendía y comprendió muy claramente su llamamiento. No era yo la luz, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál es la luz? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Pero no acaba ahí Juan. En el mundo estaba, pero y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué cosa, esas son palabras, hermano, que uno con el lenguaje no puede expresar. Imagínate, todo el que venía era el que había creado todo, y venía a un mundo que él había creado y ese mundo no le conoció. Es más, cuando hablamos de que aunque Juan preparó la nación entera, los suyos, como dice ahí, no le recibieron. No porque no hubieran escuchado, sino porque la dureza y la necedad de este pueblo fue bastante grande. Pero Juan cumplió su ministerio. Pero esas palabras, ¿no? Venía el mundo que él había hecho y el mundo no le recibió. Ahora más adelante, en el 19, se nos explica cuál fue el testimonio de Juan. Juan 1:19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Entonces confesó y no negó, sino confesó. O sea, Juan está resaltando que cuando le preguntaban a Juan el Bautista, miren las palabras que Juan dijo, yo no soy el Cristo. Este hombre aprendió muchas cosas, porque hubiera sido hoy en día, ¿quién es usted? Profeta graduado de la escuela de los profetas en el desierto, con PhD en teología y esto, pues no soy el Cristo, pero yo soy esto. No, Juan, yo no.
yo no soy el Cristo, dijo Juan. Entonces le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Hermano, y él dijo que no, pero Jesús dice más adelante, y lo vamos ahorita a leer él era el Elías que había de venir. Porque él dijo que no. Porque si algo que uno ve en Juan es que él no venía a hablar de él, hermano. Porque si hay algo que se ve aún en el cristianismo de nuestros días, es que se habla más del predicador que de Cristo. Se habla más de la iglesia que de Cristo. Eso es aborrecible, hermano. Que los cristianos que son llamados a predicar de Cristo, en vez de predicar de Cristo, hablen de ellos. Y cuando se le habla a los cristianos de Cristo como una enseñanza como hoy, se duermen porque no es tan importante para ellos. Que les hablen de los hombres, que les hablen de sus obras, que les hablen de los grandes planes y la prosperidad que Dios tiene para ellos. Y ahí sí caen arrodillados y postrados ante su Dios, que es su corazón. Pero cuando se les habla de Jesús no les interesa. Por eso una serie como esta, donde vamos a estudiar el Evangelio de Jesús y las palabras que giran en torno solo a este hombre, solo a este nombre, a Jesús, a muchos no les importa. No les importa. Pero Pablo dijo, me propuse en mi corazón no hablar de otra cosa. Y así era Juan. Juan no dio testimonio de él, aunque él sabía que él era Elías, hermano, como lo vamos a leer. Aunque él sabía que él era el profeta, aunque él sabía que él era el mensajero, él dijo, no vine a hablar de mí. Mi testimonio es que no soy yo, es que es él. Más adelante señala Jesús. ¿Sí es lo importante de estos asuntos? Deberíamos aprender un poco de Juan. Le preguntaron, ¿qué puede ser esto, Elías? Dijo, no, soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y cuando usted lee lo de él, no es de él mismo. Su mismo padre se lo dijo cuando nació. Yo me imagino a Zacarías cogiendo a ese muchacho chiquito. Mira, el día que tú naciste yo fui lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué, joven? Usted nació para esto y esto. Tiene que prepararse para eso. Imagínese. Porque si algo que tenían muy, muy claro los judíos es que ellos debían enseñar en la fe a sus hijos. ¿Sí? Y más cuando, imagínate que el Señor le diga, cuando lo están poniendo el nombre, le diga el Señor a Zacarías, este muchacho nació para esto y esto. Yo me imagino a Juan todos los días, cada vez que se levantaba, el papá le decía, Juan, tu profeta serás llamado del Altísimo. E irás delante del Señor para prepararle el corazón, el camino al Señor. Todos los días, me imagino, todos los días. Porque la palabra decía así, y se la repetirás, estando en el camino, cuando se levante, cuando coman, se la repetirás. Yo imagino que Juan decía, ¿quieres saber quién soy yo? Lo que me dijo mi papá desde chiquito. He aquí. Yo soy el mensajero que voy delante. Hermano, y para los judíos estos eran pasajes claves, importantísimos. Ellos sabían a qué se estaba refiriendo Juan. Por eso más adelante Jesús les dice, ¿pero por qué me preguntan a mí? No les dijo Juan, pero no queréis creerle a él, mucho menos a mí. Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Nosotros lo leíamos, ¿no? Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Qué cosas tremendas, ¿no? Estos judíos tenían la ley, tenían las escrituras y no conocían a Dios, hermano.
Jesús un día le dijo a los judíos, le dijo: ustedes creen que en las escrituras tienen la vida eterna, pero escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál era el pecado de Israel? Que cuando leía la escritura no veía a Cristo, hermano. No veía a Cristo. Estaban ciegos, no le conocieron. No conocieron a aquel que les hablaba. Este es, o sea, aquel que ellos no conocen, el que ya está en medio de ustedes. ¿Por qué no se ha manifestado? Porque no se le había preparado el camino, pero ya a punto de terminar su ministerio, Juan dice: este es el que viene después de mí. Y otra vez dice: el que es antes de mí. Y no solo antes de Juan, antes de todas las cosas. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Por qué usa esa figura Juan? Ustedes algunas veces lo hemos dicho. Siempre que llegaban las personas a una casa, el esclavo de menor condición tenía la obligación de quitar el calzado a las personas y a veces lavarle los pies. Eso lo hacía el siervo más menospreciado de cualquier casa. Juan dice: cuando yo miro a este que viene después de mí, yo no soy ni siquiera capaz de servirle de la manera... ¿Saben que Spurgeon tiene un mensaje tremendo sobre ese tema, hermanos? Dice, hablando del servicio en la casa de Dios: en la casa de Dios, por causa de aquel a quien servimos, ni el servicio más bajo somos dignos de hacer. Es que yo merezco ser predicador, es que yo merezco, nosotros no merecemos ni el oficio más bajo por aquel a quien estamos sirviendo, hermano. Es Jesús, es Dios mismo, es el creador de todas las cosas. Nosotros no somos dignos ni de desatar el calzado, hermano. O sea, ni el oficio más bajo. Así que si el Señor nos concede alguno de esos pequeños oficios sin ser dignos, deberíamos hacerlo de la manera más honorable y reverente delante de Él, porque con indignidad nos los concedió hacer. Les recomiendo que se lean ese folleto de Spurgeon. Dice: estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero el asunto no acabó ahí. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: ahora sí, aquí, o sea, todo lo que yo les venía anunciando, todo lo que a lo que me habían mandado, es este. Aquí el Cordero de Dios. ¿Quieren verlo? Lo que decía Isaías: Dios me mandó a prepararle el camino a este que vendría a salvarlos, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Y por qué Dios permite que esto se viera? Él mismo lo explica. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, o Dios mismo, o la salvación de Jehová, o el Señor a quien él venía a prepararle el camino. Hermano, imagínese, Juan por su ministerio, y es tremendo porque Juan no hizo ningún milagro, hermano, ni un milagro, pero su voz fue como una trompeta que retumbó por todo Israel, a tal punto que todo Israel consideró a Juan un profeta. Cuando Herodes lo echa en la cárcel y lo quería matar, la cosa que lo frenaba era eso, que todo el mundo, hasta los religiosos, lo tenían como un profeta.
¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le preguntan a Jesús, bueno, Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Entonces el Señor le voltea la pregunta, bueno, si ustedes me responden, si usted me responde esto, yo le respondo. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? O sea, lo que hizo Juan, lo que enseñó Juan, ¿era algo de los hombres o era de Dios? Y comienzan a discutir esto. Si le decimos que era de los hombres, el pueblo nos apedrea. Y mire lo tremendo lo siguiente. Si le decimos que era de Dios, va a decir, ¿y por qué no le creíste? Qué encrucijada en la que los metió el Señor, hermano. Porque todo el pueblo sabía que Juan era profeta. Pero si era profeta, ¿por qué no le creyeron? Tremendo, ¿no? Tremendo. Juan cumplió su labor perfectamente. Bueno, a tal punto que ninguno de esa generación que escuchó a Juan puede justificarse delante de Dios que no sabía quién era Jesús. Tremendo, ¿no? Mira lo que decían los ahí en Juan 10:41. Mira lo que decían los judíos acerca de Juan. Dice, Jesús está haciendo una gran cantidad de milagros. Usted mira el Evangelio de Juan, Juan está narrando que, pero así como hay una gran cantidad de evidencias acerca de quién es el Señor, hay una gran oposición de los judíos. Pero como que habían unos judíos que quedaban en el medio. Entonces quedaban en el medio porque no querían abandonar o no querían sufrir persecución de las autoridades religiosas, pero ya estaban abrumados con toda la evidencia. Y mira la frase que dicen estos judíos, ahí en el 10:41. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. O sea, Juan no hizo milagros, solo su garganta, su voz. No tenía un púlpito, su púlpito era el desierto. No tenía un atuendo, su atuendo era... Pero lo que habló, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Tremendo, ¿no? ¿Cuál era el testimonio de Juan? Jesús. Y dijo un montón de cosas. Y como dicen estos hombres, ahora que vemos lo que está haciendo el Señor, de verdad todo era verdad. Lo que estaba diciendo Juan no era mentira, era verdad. Terminamos con un pasaje ahí en Mateo 17, hermano. Como les dije, no vamos a entrar en muchos detalles del ministerio de Juan porque eso no lo vamos a encontrar más adelante. Simplemente vimos como que hicimos una mirada así general de cuál fue la función del ministerio de Juan según la profecía de Zacarías y un poco el cumplimiento, las fuentes que fueron los profetas y un poco el cumplimiento y lo que nos habla el Evangelio. Más adelante vamos a estudiar el mensaje de Juan con detalle acerca de Jesús, un poco su ministerio y bueno, hasta cómo muere, porque la Biblia nos habla un poco de eso. Cuando comencemos con el Evangelio vamos a encontrarnos con más detalles. Mateo 17, verso 10. Yo les había hablado de este pasaje. Los discípulos acaban de ver al Señor transfigurado, hermanos, ¿sí? Y ellos se están viendo allá y el Señor les dice, bueno, no me le dice a nadie hasta que yo no resucite. Pero eso era mucha información para ellos, hermano. Acaban de ver al Señor transfigurado. Estaban así. Y el Señor les dice, bueno, no digan nada hasta que yo no resucite. Y ellos, ¿qué será eso de la resurrección? Yo creo que el Señor les decía cosas a ellos que más adelante lo iban a entender por el Espíritu. Pero en medio de esa confusión surge la pregunta, ¿por qué? Porque en la época, lo que yo les decía ahorita, estaba la expectativa de que viniera Elías. ¿Por qué? Porque antes de que viniera el Mesías de Dios, venía el mensajero y ellos sabían que era Elías el mensajero. Entonces la pregunta que surge es, si tú eres el Cristo, porque ya te vimos en la gloria, ¿qué es eso que dicen los judíos que es necesario que venga Elías? Esa es la pregunta de ellos. Dice... Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas, que eran los intérpretes de las escrituras,
que es necesario que Elías venga primero? Es una buena pregunta, ¿no? Porque si antes de que venga el Mesías debe venir Elías primero, y ellos lo están diciendo y usan la Biblia, Señor, porque son los escribas, porque ellos lo dicen. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Se acuerda? Lo alto, bajarlo, y lo bajo, allanarlo. ¿Qué era esa restauración? La preparación del ambiente para que cuando viniera Jesús fuera entendido. Mas os digo, o sea, Elías tiene que venir primero. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. ¡Uy, tremendo, hermanos! No entendieron, no solo no entendieron quién era Cristo, sino que rechazaron a su mensajero, que en este caso es Juan el Bautista. Porque quería acabar con esta aclaración, porque hay unas sectas, algunos movimientos cristianos que se desviaron seriamente, y una de las falsas doctrinas que comenzaron a decir era que algunos de sus líderes eran el Elías que habría de venir. Sí, esta secta, estas líneas brahamistas llegaron a decir eso, que William Marion Branham era el Elías que había de venir, el mensajero del Señor. Entonces comenzaron a poner en un lugar a sus líderes que no corresponde, pero ya la palabra dice claramente que Elías ¿qué? Ya vino, o sea que no esperen ni a Elías, porque ya vino Elías y ya vino el Mesías. Cuando venga volverá en las nubes. Esos son detalles que a veces cuando uno los pasa por alto puede caer en ciertos errores como estas líneas, ¿no? Y dice: Elías viene primero mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, y no solo no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Qué cosas tremendas, ¿no? Porque mire cómo terminó Juan. Su cabeza terminó en un plato. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces ahí por lo menos entendieron una. A veces no entendían, pero esta la entendieron. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Por eso yo les decía ahorita, aunque Elías dijo que él no era el profeta ni que era Elías, sí lo era. ¿Por qué dijo que no lo era? No estaba diciendo mentiras, es que él no venía a hablar de él, venía a hablar de Cristo. Pero el mismo Señor nos dice: ¿querías que esperaban a Elías? Ese ya vino y ordenó todas las cosas. Y así como hicieron con él, ahora sí van a hacer conmigo. Pero como mismo Juan lo había dicho, era la manera en que él iba a salvarlos, cual cordero debía morir. Entonces estamos comenzando a entrar el Evangelio, hermano, pero era muy importante pues entender un poco, según la visión de Zacarías, quién iba a ser este muchacho, su hijo Juan el Bautista, y la importancia de su ministerio y el foco central de su ministerio, que era Cristo. Pero estamos entrando porque cuando entremos en la predicación de Juan va a ser muy interesante su ministerio, bueno, y de ahí en adelante, cuando entremos a escuchar a Cristo mismo, sus enseñanzas, culminando en su muerte y quedando a la expectativa no solo de su resurrección, sino de su ascensión. Tenemos como 2 años para estudiar este Evangelio, pero gracias al Señor que nos permite estos tiempos para estudiar su palabra. Estamos en el primer capítulo y vamos 13 enseñanzas, pero la idea es que cada una podamos saborearla y aprovecharla al máximo. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, y vamos a dejar el tiempo que estamos dejando siempre para los hermanos que quieran mutualizar o compartir algún aspecto o hacer preguntas de lo que hemos tratado hoy. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es preciosa, por tu palabra que es santa, tu palabra que es clara, Señor. Oramos, Señor, para que no queremos ser como ese pueblo Israel, Señor, que no conoció, Señor, no conoció ni a tu mensajero, ni te conoció a ti, Señor, sino que antes
se llenaron de odio y de persecución contra ti mismo, Señor. Concédenos ser personas que tengamos fe, Señor. Que nuestra mente tenga entendimiento y sea renovada por la verdad, Señor. Y que así como Juan vivió y proclamó tu nombre como su testimonio, Señor, ahora nosotros seamos como los que dicen Apocalipsis, Señor, que nosotros vencemos porque llevamos el testimonio de Jesús, Señor. Concédenos conocerte, Señor. Concédenos inclinarnos delante de ti, adorarte, servirte y también proclamarte, Señor, de la manera fiel y de la manera que corresponde a tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que la bendigas, Señor. Cada uno de los asuntos en los cuales ahora vamos a comenzar a sumergirnos, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, nos abras las Escrituras, Señor, y que podamos ver en tu luz, Señor, la verdad, Señor, y que esa verdad nos transforme, esa verdad nos lleve a conocerte, Señor, nos lleve a servirte, a amarte, Señor, a honrarte, Señor, como a ti corresponde, Señor. Bendice tu palabra, Señor, que sea guardada, atesorada en nuestros corazones, pero también que llegue a muchos, Señor. Hoy cuán necesario es escuchar acerca de ti, Señor. Permite que tu palabra, Señor, tu palabra corra, Señor, como un río por toda la tierra, Señor. Y los que aman tu nombre y los que aman la verdad, Señor, puedan beber de ella, Señor, y ser llenos del conocimiento de ti, Señor, de tu gloria, Señor. Todo esto, Padre, lo pedimos, te lo encomendamos, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Ao leão de Judá.